momentos más dolorosos en el ministerio de Cristo debe haber sido cuando él estaba en Nazaret y que realmente su propia familia, quienes eran sus amigos de la infancia, quienes eran las personas que más lo conocían, fueron las personas que se transformaran en los más incrédulos de su propio ministerio. Si bien los tres primeros de los cuatro evangelios narran esta historia, me quedo con lo que dice Mateo en el capítulo. Estoy leyendo el versículo 53 del capítulo 13. Y dice, aconteció que cuando terminó Jesús de hablar parábolas, se va de allí. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y escuche esto. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En otro pasaje de las Escrituras encontramos a Jesús preguntándole a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Que quién soy yo? Bueno, algunos dicen que eres un profeta, la resurrección de algún profeta. ¿Y ustedes qué dicen? Y ahí solamente Pedro, revelado por el Espíritu Santo, se animó a decirle, tú eres el Cristo. ¿Saben? Esa compulsa que hizo Jesús, que fue en realidad no solo para saber qué opinaba la gente, sino para saber qué tal estaba su popularidad entre las personas y cuál era lo que ellos decían. Si era un profeta, si era un milagrero, si era una persona como tantas que habían aparecido por aquellos tiempos, o si realmente era el Mesías. En este caso que yo acabo de leer, encontramos algo muy triste y dije recién que debe haber sido una de las cosas más dolorosas en la vida de Jesús, llegar a su propia tierra, llegar a Nazaret, encontrar su familia, la sinagoga que él conocía desde niño, todo gente conocida, pero ¿qué pasa? Había una imagen de Jesús, había una imagen de Jesús. Yo creo que el desierto, cuando Jesús entra al desierto con 40 días de ayuno, sin duda fue para dejar en ese desierto, a través de las diferentes tentaciones, todas las cosas en las que un hombre, un ser humano, puede llegar a ser tentado. Las cosas de este mundo, el hambre natural, un montón de cosas, el querer ser, el querer trascender, ¿sí? Todo eso Jesús lo venció en el desierto. O sea que al desierto entró Jesús y salió el Cristo, salió el Mesías. Esa transformación a través de ese ayuno hizo que él hiciera morir todo lo terrenal en su vida, incluso dejando detrás su propia familia, a la que él visitaba, pero que ya no era su mamá o su papá o sus hermanos. Él había venido por el mundo, venía a salvar al mundo, y eso era lo que iba a hacer llegando a la cruz del Calvario. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que la mayoría de la gente que conocía a Jesús tenía de Jesús una imagen. La imagen de, acá está su mamá, acá está su papá, acá están sus hermanos, lo conocemos de toda la vida. Como de un día para el otro viene y dice, soy el Mesías. Si lo conocemos de niño. Es más, él venía aquí a tomar la merienda con nuestros hijos, lo veíamos siempre jugar aquí, y ahora de grande dice que es el Mesías. Y hubo un rechazo. Ese rechazo es el rechazo que hoy gran parte de la sociedad tiene hacia Jesús. No lo consideran el Cristo, consideran que no necesitan la salvación, consideran de que ellos están bien como están y no necesitan arrepentirse, convertirse y cambiar su vida. Saben que el Evangelio es el poder de Dios para cambiar la eternidad de una persona, pero también para cambiar el presente. Ese presente comprometido por las situaciones que me toca vivir, ese presente tan triste frente a ciertas situaciones que me deprimen, que me angustian.
que busco soluciones por todos lados y parece que no las encuentro. Y sin embargo, encuentro en un programa de radio que están hablando de que Jesús es el Cristo. Y yo le voy a decir algo. Cuando la gente no cree que Jesús es el Cristo, cuando la gente no tiene una revelación de parte de Dios para darse cuenta cómo son las cosas, yo iba muy esporádicamente con mis padres, una vez al año, a una iglesia tradicional. Y saben que para mí creer en Dios fue algo siempre natural desde niño. Pero hubo un tiempo en mi vida, siendo joven, que empecé a buscar esa necesidad de decir, Dios, yo te quiero conocer, quisiera hablar contigo. Empezaron a sucederme cosas en la vida, en las cuales golpes naturales de la vida, pero que me hacían ver que yo necesitaba que Dios supiera lo que me estaba pasando y que Dios actuara, interviniera. Y una noche, entre lágrimas, me dormí pidiéndole a Dios, Señor, Dios, te quiero conocer. Quiero hablar contigo cara a cara. Quiero estar contigo. Necesito hablar contigo. He creído en ti toda mi vida, pero necesito esa instancia de sentir que me escuchas y me respondes. Saben que a la semana me predican el Evangelio, me hablan de la salvación y yo recibo a Cristo en mi corazón. Fue un proceso, no fue enseguida. Y saben, esos días en el que Dios estaba tratando conmigo, entre otras cosas, quitándome toda la religiosidad que yo tenía, porque cuando uno es religioso, mire que se pone una coraza y no le entran ni las balas. Sin embargo, empezó de a poco y en pocos días, fue un proceso, debe haber durado un mes, pero en ese mes Dios empezó a quitarme el miedo a las religiones, el miedo a que te laven el cerebro, el miedo a un montón de cosas, porque yo estaba buscando verdaderamente a Dios. No me interesaba ninguna iglesia, no me interesaba ningún líder, me interesaba conocer a Dios. Ya a la semana conozco el Evangelio, me lo presentan, un compañero de trabajo me habla de Dios y no me olvido nunca más, me regaló un Nuevo Testamento de los Gedeones, unos chiquitos, un libro chiquito de tapas azules. Me dijo, toma, este es el Nuevo Testamento, es la historia de Jesús, léela. Yo recuerdo que empecé a leer con una avidez, que en una semana y a la semana le dije, leí todo el Nuevo Testamento. Y él me miró y me dijo, ¿lo leíste todo? Sí, todo. Ah, bueno, te voy a conseguir una Biblia para que empieces por el Antiguo Testamento, que es más grande. Es la Biblia es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora que leíste el Nuevo, te voy a traer la Biblia para que leas el Antiguo. Al mes y medio había leído todo el Antiguo Testamento. O sea, en un mes y poco yo me había leído toda la Biblia. Y la persona que me evangelizó y que me regaló el Nuevo Testamento, me miró y me dijo, yo nací en la iglesia y hace años que leo la Biblia y no la leí completa. ¿Cómo tú en un mes y poco leíste toda la Biblia así? Y voy a empezar de nuevo con el Nuevo Testamento. Porque tenía una avidez de leer la palabra de Dios, de conocer el mensaje, de conocer esos secretos hermosos que cuando uno empieza a leer la Biblia, Dios te empieza a hablar. ¿Y saben por qué les cuento esto? Porque lo primero que yo entendí era que necesitaba no ver al Cristo crucificado que yo tenía siempre en mente por imágenes. Siempre veía a Cristo crucificado, siempre lo veía derrotado y ensangrentado, siempre lo veía pobrecito, y el pobrecito era yo. Que en mi propia ignorancia y siguiendo costumbres, tal vez hasta familiares, de ir a una iglesia cada tanto, no había entendido que Él no vino para que yo vaya a la iglesia, que Él no vino para que yo empiece a creer un poco en el Jesús histórico, que por supuesto que existió, sino que creyera en el Cristo que dio la vida por mí, que me salvó, que me perdonó y que tiene planes con cada uno de nosotros. Y ese proceso, Dios lo empezó a hacer de una manera tan acelerada en mi vida, que hasta el día de hoy yo me maravillo de ver que cada vez que yo abro la Biblia, a través de ella Dios me da un mensaje. Y él lo primero que hace, no me da un mensaje para la radio, no me da un mensaje para la congregación, me da un mensaje para mí. Y ese mensaje que hoy me daba es,
la propia familia de Jesús seguía mirando al Jesús histórico, al Jesús natural, al Jesús que había nacido en esa ciudad y que lo conocían todos. La pregunta se impone, ¿cuál es su visión de Cristo? ¿Tiene la visión de que yo creo en Jesús y es más, tengo una imagen de él en la cruz? Bueno, saque esa imagen, sáquela de su casa literalmente y sáquela de su mente, porque él en esa cruz estuvo unas horas y a partir de esas horas pues estuvo unos días en la tumba y resucitó y hace más de 2000 años que está a la diestra del Padre en gloria. O sea que tenemos una imagen de Cristo equivocada. Sí es cierto que murió en la cruz, sí es cierto que dio la vida por nosotros, entregó su vida por nosotros, pero eso fue un instante. Ese fue el plan eterno de Dios para salvar a la humanidad perdida. Pero Cristo está en la gloria. Si él preguntara hoy a la gente, ¿dónde está Cristo? La mayoría de la gente enseguida su mente se iría a la cruz y está allí, pobrecito, crucificado hace 2000 años. No, Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. O sea que hay una visión real que está muy lejos de ser la que yo tengo, tal vez. Tal vez yo tengo una visión de que, pobrecito Jesús, cómo sufrió, qué mala que era la gente, y no nos damos cuenta que todo eso lo pasó por usted y por mí. Él dio la vida, no lo mataron, él entregó su vida. Y dijo, entrego mi vida porque cada uno tiene que pagar por su pecado, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo, por lo tanto, alguien tenía que pagar ese precio y ahí está Jesús pagando el precio de nuestros pecados en la cruz. Este es el mensaje más alentador que yo puedo dar. ¿Saben por qué? Porque no puede haber un mensaje más de esperanza y más de aliento que el mensaje de que si Cristo dio la vida por mí, ¿cómo no te va a dar todas las demás cosas? Si dio lo más importante, si hizo lo más trascendente en el universo, que fue salvar a una raza caída, ¿cómo no nos va a dar un montón de cosas que tal vez le pedimos y que son pequeñas? Porque son pequeños milagros que Dios quiere hacer en tu salud, en tu economía, en tu familia, en los ámbitos en que te moves, en el trabajo, en el estudio. Dios envía a sus ángeles siempre para proteger a sus hijos. Pero una cosa hermosa yo quiero compartirles. Esta imagen que ellos tenían de ese Jesús en el barrio, de ese Jesús jugando fútbol con otros niños o jugando a las escondidas o haciendo travesuras, ese niño a los 12 años definió su perfil. Ese niño a los 12 años fue a la sinagoga y empezó a enseñarle a los judíos estudiosos de la Torá, la ley de los hebreos. A ellos les empezó a hablar desde la Torá la necesidad que ellos iban a tener de confrontarse a la más hermosa realidad del ser humano. Usted es un pecador y Dios le perdona, pero le perdona si usted recibe el perdón. Ahí está la clave. Y eso fue lo que Jesús comenzó a hacer cuando sale del desierto, es decir, sale del desierto y se bautiza. Le pide a Juan, a su primo, Juan el Bautista, Juan, necesito que me bautices porque aquí empieza una etapa, la etapa del Cristo. Y Juan pensando, ¿no sería al revés, Señor? ¿No tendría que yo ser bautizado por ti? Le dijo, no, yo tengo que empezar haciendo las cosas de manera correcta. ¿Saben que el bautismo en muchos sectores del judaísmo era como un antes y un después, a partir del bautismo, y era muy común ver en el Jordán personas bautizándose, y estos se bautizan para consagración, y estos se bautizan porque van a casarse, y y aparece Jesús diciendo, yo me bautizo porque dejo debajo de las aguas del Jordán al Jesús, hijo de María y de José, al Jesús de sus hermanos, al Jesús de Nazaret, para ser el Señor. Y para ser el Señor y para ser el Cristo, tengo que dejar atrás cosas humanas, cosas naturales. Ya ahí se terminó todo el relacionamiento familiar, por mal que él lo siguió queriendo y lo siguió bendiciendo. Pero la familia de él, en ese momento, tenía que ver que verdaderamente se iba a cumplir aquello por lo cual Jesús
nació en el vientre de María y en el hogar de María y de José. Esas cosas que son históricas porque sucedieron, son las que nos van a marcar a nosotros la pauta de quién es. O es el Cristo, o es verdaderamente el Señor, o sigo teniendo de él una imagen de hombre bueno, Jesús, Jesús. Creo en Jesús, pero no creo en el Cristo. ¿Cómo puede haber eso, no? ¿Cómo puede haber gente que crea en Jesús, pero no crea en el Cristo? ¿Creen en el Jesús histórico? Sí, existió. Creo que hace 2000 años existió, caminó en esta tierra, hizo milagros, resucitó muertos, hizo cosas tremendas. Creo en Jesús, pero me cuesta creer que es el Cristo. Me cuesta creer que es el Señor que pagó en la cruz el precio de mi salvación. Por eso, cuando Él va a Nazaret, queda claramente establecido que la gente seguía mirando al ser humano, seguía mirando al Jesús que es de acá, de nosotros, es parte de nuestra comunidad. Qué tremendo, ¿no? Yo no sé qué visión tiene usted de Jesús y del Cristo, si es el mismo, pero que se transformó en el Cristo de la gloria. No sé qué opinión tiene usted, si Él es el Salvador o solamente un profeta que hizo milagros, porque los discípulos rumbo a Emaús el día de la resurrección iban diciendo nosotros creíamos que era profeta poderoso en palabra, en obras, en milagros. Tenían una imagen de Jesús que no era la del Cristo. No lo quiero confundir con palabras, quiero establecer esto. O usted tiene una visión del Cristo de la gloria, o usted va a seguir mirando la parte humana, la parte de lo que hizo, la parte de lo que dijo, algunos milagros y nada más que eso. No va a entender lo más importante por lo que Cristo vino a este mundo, que es el plan de salvación. No lo va a entender. Y si no lo entiende, no lo puede recibir. Y si no lo recibe, no se va a salvar. Por eso es importantísimo que la gente pueda entender el mensaje de por qué Jesucristo vino a este mundo y dio la vida por nosotros. Por por años, fui a la religión de mis papás, por años. Y nunca me habían hablado del Cristo, siempre me habían hablado de Jesús. Y cuando hablaban del Cristo, lo veían en la cruz y nada más, hasta ahí llegaban. Pero cuando se me reveló a través de las sagradas escrituras que Jesús a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el poder legal, la autoridad de ser hijos de Dios, ahí entendí la necesidad que yo tenía de que Dios me perdonara y que había dado la vida de Cristo en la cruz del Calvario por mis pecados. Por eso lo amo tanto, porque Él no murió para que yo reciba un milagro, porque Él no murió para demostrar que podía resucitar y tener poder. Él lo hizo para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Y para mí eso es lo más importante. Recibir a Jesús en el corazón, pedirle perdón por nuestros pecados a Dios y decirle, Dios, reconozco que Cristo dio la vida en la cruz por mí, en mi lugar, por eso lo recibo en mi corazón y lo hago mi Señor. No debe haber oración más hermosa para Dios que cuando un ser humano aquí en la tierra le dice, Señor, te pido perdón por mis pecados y te pido que me des la salvación. Tal vez hay alguien que está escuchando esta breve meditación y que está pensando, yo necesito eso. Una vez una persona me contó que yo estaba a punto de hacer esta oración y le llevó la radio a una persona que estaba en un hospital. La persona estaba escuchando el programa y le dice, mira, escucha esto que van a orar. Y la persona que estaba en la cama hizo la oración para recibir la salvación. Cuando yo lo supe me emocionó muchísimo y me pregunto, ¿será que hay alguien que hoy necesita la salvación y dice, yo reconozco que Jesucristo es el Señor? Reconozco que dio su vida en la cruz, que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Lo creo, no es teoría, es verdad. Existió y está en la historia. Pero hoy quiero abrir mi corazón y recibir la salvación.
¿Sabe? Es tan sencillo, porque Dios está ahí escuchándote. Dios está allí esperando que le hagas esta oración de pedirle perdón y recibas la salvación. Es algo grave, porque implica que si no lo haces podés perderte. Pero es algo tan hermoso de que si lo haces, el más feliz vas a ser tú mismo y por supuesto el Padre. ¿Querés hacer esta oración? ¿Quiere usted hacer esta oración? Repita conmigo, Padre que estás en los cielos. Repítala, Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, creo que tú viniste al mundo, caminaste en este mundo, hiciste milagros, resucitaste a Lázaro, hiciste cosas hermosas, resucitaste al hijo de la viuda de la ciudad de Naín, demostraste quién era ser, pero lo más importante, diste la vida en la cruz, pagando el precio de mis pecados. Por lo tanto, en esta hora, yo te acepto en mi corazón, te recibo, te hago mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida, para que cuando parta la eternidad lo pueda hacer a tu presencia. Y por la salvación que me das, te doy muchas gracias. Pido que sea tu Espíritu Santo el que guíe mi vida hasta más allá de la muerte y entonces sí, poder estar contigo por toda la eternidad. Gracias por la salvación que me has dado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.